Es un evangelio peculiar. Tradicionalmente se acepta que el escritor de este evangelio fue un joven llamado Juan Marcos, que de hecho su nombre es Juan y su sobrenombre es Marcos. Este joven, que seguramente cuando escribió el evangelio ya no era un joven, es el mismo que se menciona en el libro de los Hechos como hijo de una tal María. María, la cual tenía una casa en la cual se congregaban regularmente los hermanos de la iglesia de Jerusalén. De hecho, en esa casa estaban reunidos todos los hermanos de la iglesia cuando a Pedro se le encarceló por predicar en el nombre de Jesús. Y fue en ese evento cuando los ángeles lo libran de la cárcel, si lo recuerdan, y llega a la casa de esta mujer llamada María, y se menciona por ahí a Juan Marcos. De manera que Juan Marcos, desde los inicios del cristianismo, ya tenía ciertos lazos con el apóstol Pedro. Posterior a ello, ustedes recordarán que Juan Marcos también es mencionado en el capítulo 13 del libro de los Hechos, ya que Juan Marcos también tenía un lazo muy estrecho con un personaje llamado Bernabé. ¿Sí recuerdan a Bernabé? Bernabé, compañero del apóstol Pablo o Saulo de Tarso, fue quien los acompañó en su primer viaje y después los abandonó. De manera que Bernabé tuvo contacto tanto con los cristianos judíos como con los cristianos gentiles. Pero el apóstol Pedro parece que tuvo una influencia muy fuerte sobre la vida de Marcos. De hecho, si buscan conmigo en la primera carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, se nos da un dato interesante sobre Marcos, el autor o escritor del evangelio que nosotros estamos examinando. Dice así el capítulo 5, verso 13, todos juntos: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Cuando dice Marcos mi hijo, no está hablando literalmente. No era su hijo natural, pero sí era uno de sus hijos espirituales. Es decir, Marcos recibió una influencia directa, ¿de quién? De Pedro. Y es por eso que el evangelio de Marcos es reconocido como un evangelio apostólico. ¿Por qué? Esto es muy importante que usted lo sepa, porque el evangelio de Marcos registra las memorias del apóstol Pedro, así como el evangelio de Lucas, aunque no es escrito por un apóstol, es reconocido como un documento apostólico por los relatos de María. Por eso Lucas hace mucho hincapié en eso, de que María guardaba estas cosas en su corazón, haciendo alusión a que María sí le contaba a Lucas lo que él registró posteriormente en el evangelio. Y también Lucas es aceptado por la influencia que tuvo del apóstol Pablo. Pero entonces Marcos, vuelvo a reiterar, es el evangelio que registra las memorias del apóstol Pedro. Y cuando llegamos al capítulo 14, que es la porción climática del evangelio de Marcos, es decir, es básicamente el clímax de todo el evangelio, la porción más importante en cuanto al sufrimiento de nuestro Señor y posterior a ello también la resurrección. Este capítulo 14 hace un énfasis muy marcado en lo que ocurrió con Cristo y cómo reaccionó el apóstol Pedro. No hay otro evangelio tan enfático en esta sección que mencione tan directamente a Pedro como Marcos. Y vuelvo a reiterar, la razón principal por la cual Marcos
menciona de manera muy precisa a Pedro y lo que él hizo en ese momento, es porque Marcos recibe todo esto y lo plasma y lo registra en el Evangelio. Quiero que vean conmigo, por favor, el capítulo 14 y vamos a dar lectura del verso 26 en adelante. Síganme con su vista, por favor. Cuando hubieron cantado el himno, la última cena fue lo más parecido a un culto, y de hecho de la última cena podemos extraer los elementos esenciales de lo que era un culto en tiempos de Jesús y dirigido por el mismo Jesús. Cantaron un himno, cenaron, celebraron la nueva Pascua o la Cena del Señor, hubo instrucción. Juan capítulo 14, 15 y 16 fue la instrucción de las Sagradas Escrituras en el aposento alto. Pero una vez que terminó este culto, verso 26, dice que cantando el himno, salieron todos al monte de los olivos. Ese monte es muy peculiar porque también celebraban cultos en ese monte, o al menos tenían algunas veladas de oración. Esta noche es importante porque a Cristo lo van a arrestar. Y en el verso 27, entonces Jesús les dijo a todos sus discípulos: todos se van a escandalizar de mí esta noche. En otras palabras, todos ustedes van a perder la fe de mí o en mí esta noche. Esta noche ustedes van a declinar con respecto a la fe que tienen en mí. La razón principal, dice el verso 27, porque escrito está, todos juntos: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esta escritura se tenía que cumplir. Es la escritura del profeta Zacarías que aparece en el capítulo 13. Y sin duda alguna Cristo sabe que esa profecía habla de Él y cómo sus ovejas, sus discípulos, lo van a abandonar porque estarán inundados del temor, del arresto y de lo que viene posterior a ello. Verso 28 es un rayito de esperanza porque Cristo también les asegura lo siguiente: pero después que haya resucitado, y espero que no lo olviden, les he mencionado muchas veces que aunque me humillen y me sacrifiquen, yo voy a resucitar. Bueno, después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, vamos a pasar por una crisis. Ustedes se van a escandalizar, eso es seguro. Pero recuerden que voy a resucitar y nos vamos a ver en Galilea. Todos juntos, verso 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Noten cómo destaca Pedro en esta primera porción. Pedro se siente autosuficiente, él confía mucho en su propia fuerza y le dice: aunque estos discípulos te abandonen, yo no lo voy a hacer, maestro. Yo soy diferente, hay algo en mí que es distinto a los demás. Versículo 30. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Todos juntos? Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. O sea, primero quiero que noten cómo en esta porción Pedro sale de relieve como un personaje que se siente autosuficiente y que cree poder soportar la prueba que viene en esa noche. Versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, que es la misma ubicación del Monte de los Olivos, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Pero quiero que vean el 33 con mucha atención. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Recordemos que Cristo era humano, 100% hombre, y Él considera a estos 3 muy en particular de sus amigos más íntimos. Pedro, Juan y Jacobo siempre aparecen con Cristo en los momentos más especiales, porque de los 12 apóstoles, Él se relacionó de manera muy directa con estos 3. Y la pregunta principal es: ¿por qué Cristo llamó a estos 3? Si leemos todos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que Cristo quiere apoyo de ellos. Quiere apoyo en oración, quiere desahogarse con ellos también y quiere comentarles cuál es la situación que Él está viviendo en su corazón.
Dice el versículo, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo a estos 3 apóstoles: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, no se queden con los otros, vengan aquí conmigo y velad. Él les está pidiendo apoyo en oración. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, todos juntos, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Que no acaso me acabas de decir que tu vida ibas a poner por mí? Tú estabas muy confiado, pero ni siquiera puedes velar. ¿Estás dormido? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, es decir, cuando estamos impulsados por nuestro espíritu, es decir, por nuestras emociones, por nuestra interioridad, podemos tener toda la disposición del mundo al punto de decir: mi vida pondré por ti, pero siendo realistas, la carne, nuestra humanidad es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la 3ª vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta. La hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, de los romanos. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega, en referencia a Judas. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, Anás y Caifás, y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Todos juntos. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Basta decir que este personaje era también ¿quién? Pedro. Es probable que Marcos no mencione su nombre directamente por respeto a su maestro, por el apóstol. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, como lo dijo, ¿no? Me van a abandonar, está escrito. Y en el verso 51 y 52 se menciona de manera somera al escritor de este relato. Recuerden que los escritores regularmente no dicen directamente yo lo escribí, pero dejan ciertas pinceladas que nos permiten saber. Y dice el verso 51, pero cierto joven, debemos estar convencidos que es Juan Marcos, le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, todos juntos, y Pedro le siguió de lejos. ¿Notan eso? Le está siguiendo, él quiere cumplir su promesa, pero se da cuenta que no es tan fácil. Y ahora lo sigue de lejos, dice, hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. La historia termina, como ya la saben, Pedro termina negando al Señor y el gallo cantó. Por eso el día de hoy, de manera panorámica, haciendo un análisis general de la porción, vamos a hablar de hábitos que destruyen la salud espiritual de un discípulo. Repito, vamos a reflexionar sobre ciertos hábitos, le puede llamar si quiere actitudes, prácticas, pero son hábitos que destruyen la salud espiritual de un discípulo. Y pregunto yo en esta tarde, ¿quién se considera aquí un discípulo de Cristo?
¿Podría levantar su mano si usted se considera un discípulo de Cristo? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos consideramos un discípulo de Cristo. No venimos para entretenernos, no venimos para pasar el rato, no venimos para quedar bien con alguien en la familia, venimos porque nos consideramos discípulos del Señor. Sin embargo, existen ciertos hábitos que están plasmados en la imagen del apóstol Pedro, que muchas veces los replicamos sin darnos cuenta, y esos hábitos destruyen nuestra salud espiritual como discípulos de Cristo. Claro, si usted no se considera un discípulo de Cristo, no tiene de qué preocuparse. Pero si usted se considera discípulo, note que estos hábitos lo están destruyendo. Probablemente usted se ha preguntado, ¿por qué siempre fracaso en mi vida espiritual? Se supone que ya conozco de Dios y vuelvo a reincidir en este pecado o en una práctica que me está lastimando y está destruyendo mi vida espiritual. Pues yo espero que estos hábitos usted los pueda detectar y los pueda arrancar de su estilo de vida, porque de otra manera puede terminar negando al Señor constantemente, como lo hizo también el apóstol Pedro. Así que en primer lugar, punto número 1, hablemos del primer hábito que encontramos en la porción. Un primer hábito es la confianza en nuestra carne. Repito, la confianza en nuestra carne. Y tengo que volver a explicar que cuando hablamos de la carne, no nos referimos al cuerpo. El cuerpo por sí solo no es malo. El cuerpo, según el Nuevo Testamento, solo es un vehículo o un instrumento para el bien o para el mal. Pero el cuerpo en sí solo es polvo de la tierra, que va a regresar a la tierra como polvo, pero el cuerpo por sí solo no es perverso ni malo, es solo un vehículo. Cuando hablamos de la carne, sobre todo en el lenguaje del Nuevo Testamento, nos referimos al poder del hombre, a las fuerzas humanas, a nuestra capacidad, a nuestras obras. Por ejemplo, ¿qué diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham tiene de qué gloriarse con respecto a sus obras, no es para con Dios. Es decir, la carne siempre se usa como un sinónimo de nuestros esfuerzos, nuestras obras, nuestra potencia, nuestra capacidad. Y un hábito que destruye la salud espiritual de un discípulo es cuando el discípulo tiene confianza en su carne, y esa es la base de su fidelidad a Cristo. La confianza en nuestra carne como la base de nuestra fidelidad a Cristo. Probablemente esto lo veamos reflejados en diferentes facetas de los diferentes discípulos que existen. Por ejemplo, si pensamos en un predicador que confía en su memoria, que confía en su capacidad, que confía en sus estudios, que confía en lo que conoce, tarde que temprano va a fracasar porque está confiando en su carne, y sus esfuerzos, su capacidad humana, son la base de su fidelidad a Cristo. Tarde que temprano eso va a llevarlo al fracaso. Pero en el caso del apóstol Pedro, si ven conmigo el capítulo 14, versículo 29, Cristo ya le dijo que la Escritura prevé que él y los 11 lo van a abandonar. Dios ya lo dijo, hermanos, y si Dios lo dijo, va a pasar. Y Pedro, a pesar de que ha tenido experiencias donde ya fracasó, ¿se acuerdan cuando caminó por el agua? ¿Y por qué se hundió? ¿Alguien sabe? Porque dejó de confiar en Cristo y empezó a confiar en Él, ¿se entiende? ¿O se acuerdan ustedes cuando Él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y Cristo lo alabó? Y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Pedro dejó de confiar en Dios y empezó a confiar en Él. Y minutos después el mismo Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, aunque Pedro ya tuvo ciertas experiencias amargas por confiar en él mismo, y a pesar de que Cristo mismo le ha dicho que la profecía de Zacarías dice que todos lo van a abandonar y lo van a negar, en el verso 29, todos juntos, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, ¿qué dice? Yo no. Él está confiando no en Dios, él está confiando en sus fuerzas. Suena muy positivo, ¿no? Tal vez suena muy parecido a lo que tenemos en nuestro cristianismo actual. Yo confieso, yo declaro, yo decreto, yo tengo la fe suficiente y si lo decreto va a ocurrir. Pero eso es confiar en nuestra propia carne. Nuestras palabras no tienen la capacidad de crear lo que mandan. Dios dice sea la luz y fue la luz. Usted puede decir todo va a salir bien y nada va a salir bien probablemente. Pero el punto es que cuando confiamos en nuestra carne vamos a fracasar.
Hace tiempo platicábamos con un grupo de varones sobre cuestiones relacionadas a la debilidad sexual, porque es uno de los temas que más agobian al cristianismo en el ámbito de los hombres. Y platicando varón por varón, todos reconocían, no, yo soy débil en eso, yo soy débil en aquello. Y llegamos con un varón que decía, la verdad yo no. Yo veo a las mujeres y no siento nada. Yo la verdad creo que nunca voy a fallar ni a fracasar en ese ámbito. Este hermano estaba diciendo una mentira. No existe ningún varón, ningún hombre en el mundo que vea a una mujer hermosa, mal vestida y diga, no siento nada. ¿Se entiende la idea? Pero está confiando en su propia carne. Y como dirá el apóstol Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Ese es un primer hábito que nos va a llevar al fracaso, confiar en nosotros. Tal vez usted confía en su capacidad, tal vez usted confía en sus ritos, sacramentos, esfuerzos, su memoria, su habilidad, sus estudios, su economía, su negocio, su familia. Tal vez usted confía en sus padres, en sus hijos, pero confiar en la carne es sinónimo de caer en el fracaso. Maldito el hombre que confía ¿en quién? En el hombre, y pone carne por su fuerza, pone al hombre como su potencia. Hay personas que suenan positivas cuando dicen yo tengo fe en mí mismo, yo lo puedo lograr, yo lo puedo hacer. Y en cierto punto eso parece saludable, pero ¿saben qué? Eso simplemente alimenta el ego del ser humano y desplaza por completo a Dios. De hecho, ¿saben por qué la salvación no es por obras? ¿Por qué o para qué? Para que nadie se gloríe. Lo que usted tiene, su capacidad, su juventud, su fuerza, su negocio, su familia, sus padres, todo lo que usted tenga es por la gracia divina. Pero confiar en nuestra carne nos va a llevar al fracaso. Es un hábito que debemos evitar. No podemos. A veces hablo con hermanos que dicen, sí hermano, yo creo que sí puedo hacerlo. No podemos. Somos demasiado débiles. Somos carne, somos hombres, proclives al fracaso. Vean lo que dice el versículo 30. Cristo le enfatiza, mira, de cierto te digo que tú especialmente, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Yo creo que eso era suficiente, ¿no? Para preocuparse al menos y para decir, caray, si el maestro ya me lo dijo 2 veces, creo que sí debo dudar un poquito de mis fuerzas, ¿o no? Creo que sí debo dudar un poco de mi capacidad, de mi potencia, de mi carne. Pero en el versículo 31, vean cómo reacciona Pedro como una persona excesivamente confiada en él. ¿Y qué dijo? Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, ¿qué dice? No te negaré. Él enfatiza mucho la confianza en él mismo, autosuficiencia. Hay personas que se creen autosuficientes y quiero recordarles que nadie es autosuficiente. ¿Necesitamos siempre de otros, hermanos? ¿Desde qué momento? Desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Dependemos de que nuestra madre se alimente bien, ¿o no? Que no consuma drogas. Y cuando nacemos dependemos de nuestros padres, de la madre para el cuidado, de nuestro padre para el sustento. En el ámbito de la iglesia dependemos de los hermanos, o podríamos decir, yo no dependo de esos hermanos, yo tengo a Dios en mi vida y nada más. No, la realidad es que somos un cuerpo y el cuerpo depende de todos los miembros, ¿o no? Somos criaturas codependientes las unas de las otras. Somos criaturas que no somos suficientes por nosotros mismos. Y en el momento que nos sentimos autosuficientes y confiamos en nuestra propia fuerza, vamos a fracasar como Pedro. Este es el primer hábito que debemos eliminar de nuestra vida cristiana. Si queremos una salud espiritual estable, dejemos de confiar en nosotros. Hay de los que dicen, mañana iremos y haremos tal negocio a tal ciudad. En lugar de decir, si Dios quiere, haremos esto y aquello. Santiago dice, pero ustedes se jactan en sus soberbias. En ese sentido, hermanos, dejemos de pensar que nosotros tenemos el poder. Cuando la Biblia dice que en nuestra boca está el poder, no se refiere precisamente a que podamos decretar, declarar y crear cosas con nuestra boca, o que lo que digamos se va a cumplir. No se refiere a eso. Se refiere que muchas veces nuestra imprudencia nos puede llevar a la muerte, o nuestro silencio nos puede llevar a la vida. ¿Se entiende la idea?
Punto número 2, un segundo hábito que yo quiero mencionar aquí, que es muy importante. Después de hablar de la confianza en nuestra carne como la base de nuestra fidelidad a Cristo, y ya dejamos muy claro que si usted confía en usted mismo para seguir a Cristo va a fracasar. El segundo punto es el estado emocional como impulso de nuestro servicio a Cristo. Repito, otro hábito terrible que destruye la vida de un discípulo es el estado emocional como impulso, ¿se entiende? Como aquello que me anima, me impulsa para servir a Cristo. A ver si me explico un poco. Hay veces que usted no viene al servicio, o no lee la Biblia, o no ora a Dios, o no sirve a Cristo, porque emocionalmente se siente mal. Y hay veces que usted está al full, hasta bromeamos, está al 100, ¿no? Y hace todo, está orando, predicando, leyendo la Biblia, asiste a la iglesia, trata a los demás con mucho amor, con mucha madurez, y de repente ya no, y de repente sí. ¿Sabe qué está pasando? ¿Sabe por qué su vida cristiana se ve tan afectada? Porque usted y yo muchas veces estamos confiando en nuestro estado emocional para poder servir a Cristo. Y hay frasecitas muy populares en el cristianismo como que cuando me nazca. ¿Han escuchado esa frase? ¿Cree usted que al cristiano le van a hacer de repente? Me van a hacer ser un misionero. Voy a esperar en Dios que se produzca ese deseo. O usted un día se levantó de la cama y dijo, me están haciendo conocer a Cristo. ¿Usted hizo eso? No. Las cosas no nacen en el corazón del hombre. ¿Sabe qué nace del corazón del hombre? Cristo lo dijo, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Eso sí lo podemos ver en nuestro corazón, lo maquinamos, lo planeamos. Pero por eso, vuelvo a reiterar, cuando confiamos en nuestro estado emocional para hacer algo, vamos a fracasar, sobre todo como discípulos. Vamos a pensar un poquito en los papás. Nuestros papás, los papás saludables, normales, no trabajan en base al impulso de su estado emocional, ¿verdad que no? Porque si fuera por su estado emocional, ¿qué haría la mamá que se para a las 6 de la mañana para irse a trabajar? O el papá. Si dice, hoy me siento un poco deprimido, me siento un poco apachurrado, apachurrada. Híjole, yo creo que hoy no voy a trabajar. ¿Lo hace? ¿Verdad que no? Porque hay un impulso más grande que las emociones. ¿Saben cuál es? El amor. Y por eso Cristo le pregunta a Pedro al final, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Porque él dijo, mi vida daré por ti. Pero Pedro no está dispuesto realmente, él está basándose en su estado emocional. Porque quiero preguntarles, hermanos, cuando Pedro dijo, mi vida daré por ti, ¿lo dijo con sinceridad o no? Pues sí, lo dijo con sinceridad porque estaba impulsado, ¿por qué? Por su estado emocional. Pero ¿quieren ver cómo nos lleva al fracaso el estado emocional? Usted le puede decir a una chica, yo me quiero casar contigo, te amo, voy a trabajar por ti, si tenemos hijos yo los voy a mantener, voy a ser un hombre respetuoso. Y puede decirlo con sinceridad o no, pero cuando se da cuenta que la economía está difícil y hay que trabajar y cuidar, sustentar, etcétera, se va a dormir como el apóstol Pedro probablemente. Y más si lo dijo por un impulso emocional. Vea lo que dice el capítulo 14, por favor, versículo 37. Y noten cómo Marcos coloca la lupa sobre este apóstol en particular y dice, vino luego y los halló durmiendo. ¿Pero a quién se dirigió? A Pedro. Y le dijo a Pedro, y noten, le dijo Simón. Pero yo quiero que vean el contraste de nombres. ¿Cómo se llamaba este apóstol? Realmente se llamaba Simón. ¿Saben lo que significa Simón, hermanos? Miren, Simón es un nombre hebreo que puede traducirse de dos formas. Simón se puede traducir como arenas movedizas. ¿Qué imagen le da a ustedes? Inestabilidad. O Simón también se puede entender como una vara que se mueve de un lado a otro por el viento. ¿Las ha visto? Eso es Simón. Cuando Cristo le dice, serás Pedro, noten que dice, serás Pedro, no eres. Le está prometiendo que en un futuro de la inestabilidad, él va a pasar ¿a qué?
a la solidez, a la estabilidad. Y noten cómo el narrador, que es Marcos, en el verso 37, le llama a Pedro, ¿no? Porque para este punto Pedro ya es estable. Pero cuando cita las palabras de Cristo, ¿Cristo cómo le llamó? Simón, el inestable. Tú, Simón, que eres como una arena movediza. ¿Te estás durmiendo? ¿No me insististe tanto? ¿No estabas enfatizando constantemente que tú ibas a dar la vida por mí? ¿No has podido ni siquiera velar una hora? Por eso volvemos a reiterar. Si nuestras emociones son el motor o el impulso para servir a Cristo, vamos a fracasar. Miren, el cristianismo americano ha fracasado precisamente por eso. Hay un campamento de jóvenes muy bonito, o unas conferencias, el predicador grita, baja la voz, tocan bonito la música, cuenta por ahí una historia desgarradora que le pasó a él o a alguien más, y hace un llamado al altar. Yo no sé por qué le llaman altar a esto. Dicen, si alguien quiere servir a Cristo como pastor, como misionero, si alguien se quiere inscribir al instituto bíblico, si alguien quiere entregar su vida por Cristo, pase al frente, arrodíllese para Cristo y hágale un juramento. ¿Y cuántos jóvenes creen ustedes que pasan? Muchísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque están impulsados, emocionados, y en ese momento con toda sinceridad dicen, sí, yo quiero entregarle la vida a Cristo Jesús. Pero cuando se dan cuenta que servir a Cristo va a implicar estudiar, sacrificar ciertas cosas, sacrificar incluso ciertos gustos de la juventud, en ese momento retroceden, porque estaban impulsados por una emoción. Y hemos dicho muchas veces ya que el amor no es una emoción. El amor es ¿qué? Una decisión. Si es un mandamiento amar a Dios y amar al prójimo, entonces el amor es una decisión que consiste en la disposición para entregar nuestra vida a Dios y a los demás para su beneficio pleno. Sin embargo, existen hermanos, vuelvo a reiterar, que nunca han leído la Biblia porque no sienten las ganas de leer la Biblia y piensan que algún día la van a leer toda si les llegan las ganas. ¿Creen que nos van a dar ganas a veces? Leer un libro sin dibujos, con letritas negras y chiquitas, y cuando usted llega a números y este engendró a este y este engendró a aquel, y usted dice, híjole, estoy bien emocionado. ¿Cree que alguien se emociona con eso? No existe ningún hermano que se emocione con eso. O pensemos en los hermanos que tienen algún ministerio, ¿no? Puede ser la predicación, puede ser la alabanza, la música, puede ser los que vienen a hacer el aseo, o los hermanos que arreglan el local, o los hermanos que salen a evangelizar. ¿Cree usted que a veces se sienten con ganas de hacerlo? ¿Cómo ve? Que se sienten emocionados. Híjole, otra vez me tocó trapear todo el salón solo. Gracias a Dios. ¿Cree usted que pasa eso? Pero si amamos, hemos decidido hacer las cosas por amor. Y el impulso emocional, vuelvo a reiterar, no es que las emociones sean malas, porque somos seres emocionales, ¿sí o no? ¿Sabe qué es lo que está mal? Que nuestras decisiones estén motivadas o estén dominadas por nuestros sentimientos o nuestras emociones. No solamente como discípulos, toda la vida puede ser inestable, porque el hombre de doble ánimo, ¿qué dice la Biblia? Es inconstante en todos sus caminos. Por cierto, le pregunto, ¿ya decidió usted leer toda la Biblia o no? ¿Ya decidió usted ser constante al culto? ¿Ya decidió usted servir a Cristo predicando su palabra, sirviendo a los demás? ¿O está esperando usted sentirse emocionado? ¿Sabe por qué las iglesias neopentecostales prosperan mucho en número? Porque la gente va en la búsqueda del bienestar emocional. Y cuando nos dan esa pastilla, claro que nos impulsan por 8 días, después un poquito más, pero cuando se acaban las emociones, estamos enfrentándonos a la realidad. Dice el capítulo 14, versículo 38. Cristo les recuerda esto y les dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Saben qué significa eso? La interioridad siempre puede tener la disposición. Los sentimientos siempre pueden estar presentes y dispuestos. Pero ¿cuál es la realidad, hermanos? Que la carne es débil. Yo puedo estar dispuesto a no engañar jamás a mi esposa, ¿o no?
Pero si yo estoy nada más impulsado por ese sentimiento, un día la voy a engañar entonces. Yo puedo estar motivado a predicar la palabra cada 8 días, visitar a los hermanos, aconsejar, etc. Pero si lo hago impulsado por una emoción, un día ya no lo voy a hacer con gusto. Un día ya no lo voy a hacer por una convicción. Por eso debemos entender que la carne es débil. Y Pablo lo recuerda diciendo, el que crea o piense estar firme, mire que no caiga. Porque somos seres humanos, seguimos siendo pecadores y seguimos siendo en cierta medida criaturas perversas. Pero ese es un segundo hábito que debemos desarraigar de nuestra vida como discípulos. Punto número 3. Un tercer hábito, y yo espero que el apóstol Pedro no lo tome a mal, ¿verdad? Pero es un tercer hábito que está plasmado en su vida como cristiano. Número 3, ¿lo tenemos en pantalla? ¿Cómo dice? La ejecución de nuestra propia sabiduría, ¿en qué? En la tribulación. ¿Le ha pasado a usted que como cristiano o discípulo a veces pasa por momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos de tribulación, en momentos de carencia? ¿Sabe cuál es un hábito que nos lleva a un sufrimiento más grande que el que estamos viviendo? Ejecutar nuestra propia sabiduría. No sé si recuerde usted al rey Salomón cuando era jovencito y Dios le permitió llegar al trono. ¿Por qué Salomón llegó a ser tan exitoso? Si recordamos, ¿verdad? Porque lo que le pidió a Dios fue sabiduría para gobernar a un pueblo tan grande. Y Salomón, al menos en sus primeros años, pudo ejecutar la sabiduría de Dios. Él mismo le recomienda a su hijo, sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, más que las riquezas. Pero su hijo Roboam, cuando llega al trono, el pueblo se le acerca y le dice a Roboam, oye Roboam, échanos la mano. Bueno, no le dijeron literalmente échanos la mano, pero eso es lo que quisieron dar a entender. Ayúdanos, porque tu padre Salomón nos pedía muchos impuestos, o sea, nos cargó bastante. Tú aligera la carga un poquito nada más y te vamos a servir. Y entonces quiero que vean que Roboam pidió tiempo, les dijo, vengan después de tantos días y les voy a dar una respuesta. ¿Acierto, sí o no? Pedir tiempo, pensar las cosas antes de ejecutar las cosas, porque es de sabios pensar, reflexionar. Después, en ese lapso, le pidió consejo a los consejeros de Salomón. Yo quiero que usted se imagine qué tipo de hombres eran esos. Consejeros del hombre más sabio del mundo. Y los ancianos le dijeron, mira, escucha al pueblo, aligera la carga y te van a servir, porque si no lo haces, no te van a servir. Y después Roboam le pidió consejo a los jóvenes, y los jóvenes le dijeron, no escuches al pueblo, tú diles que tu carga va a ser más grande que la de tu padre. Hasta ahí podríamos decir que pedir tiempo estuvo bien, pedirle consejo a los ancianos estuvo bien o no, y pedirle consejo a los jóvenes estuvo bien también, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero ¿saben cuál fue el gran error de Roboam que no cometió su padre? ¿Alguien sabe? Que a diferencia de Salomón, Roboam nunca consultó ¿con quién? Con Dios. Y eso lo llevó a perder el reino y fracturarlo en dos partes. Cuando usted está en tribulación, ejecuta su propia sabiduría. Quiero que vean a Pedro, por favor, capítulo 14, versículo 45 en adelante. ¿Sí se acuerdan que Cristo ya les dijo que va a resucitar? Y les dijo, recuerden que me van a abandonar, me van a asesinar los judíos por mano de los romanos, pero voy a resucitar y nos vamos a ver ¿en dónde? En Galilea. Tengan presente eso. Y Pedro lo había escuchado, pero Pedro confía más en él, confía más en su propia sabiduría. Y el verso 45 dice, y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, esto en referencia a Judas, maestro, y le besó. Entonces ellos, en referencia a los alguaciles, a los soldados romanos, le echaron mano y le prendieron, todos juntos. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada,
hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Sí sabemos quién es este personaje, ¿no? Sigue siendo Pedro. Incluso por ahí el Evangelio de Juan relata que el nombre de este soldado se llamaba Malco. En ese sentido, quiero que vean, él está ejecutando su propia sabiduría para librarse de la crisis, de la tribulación. Y para él lo mejor era luchar por el Cristo a su propia manera. Luchar por Cristo como un hombre pagano, con una espada, lastimando a los soldados, porque él piensa que la batalla cristiana así se gana. Equivocadamente, él cometió un error que Cristo corrige y le dice: Pedro, ¿si se acuerdan? Guarda tu espada, porque el que mata a espada debe ser muerto. ¿Qué hace usted cuando está en una tribulación? Tal vez si tenemos tribulación económica, lo que hacemos es endrogarnos más y estamos echando mano de nuestra propia sabiduría. O tal vez cuando su esposo, su esposa le contesta mal, es agresivo, agresiva, usted reacciona de la misma manera. Está poniendo en ejecución la sabiduría humana. O probablemente, si un hermano por ahí no le habla, ¿no? Usted reacciona igual, no le habla. Está ejecutando su propia sabiduría. O tal vez usted dice: yo sí confío en Cristo, pero el que me hace me la paga, ¿no? O perdono, pero no olvido, que son dichos muy famosos, ¿no? Pero son la ejecución de nuestra propia sabiduría. Santiago dice que esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica, y que no proviene de Dios. Cuando estemos en tribulación, hermanos, en primer lugar busquemos auxilio en Dios. Digámosle a Dios: Señor, no tengo la capacidad de pagar esto ya. Señor, no tengo la capacidad de cambiar a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo. Señor, no tengo la capacidad de perdonar a mi hermano que no me habla. Pero ayúdame tú, Señor, porque aunque yo tenga la disposición, soy débil en mi carne. Sigo siendo un ser humano. Y dime qué debo hacer según tu santa palabra. Pasa también con los jovencitos, ¿no? Un jovencito cristiano llega con una muchacha que no conoce a Cristo. ¿Y qué es lo que dice? No, hermano, pero yo tengo confianza en Dios, que el Señor la va a transformar o lo va a transformar. Esa es la ejecución de su propia sabiduría. Dios dice otra cosa, y lo que dice Dios es lo que va a pasar, ¿o no? En ese sentido, hermanos, esa es la cuarta cuestión, el tercer hábito que debemos evitar, que debemos exterminar. Pedro definitivamente era un hombre impulsivo, agresivo, que todo lo quería resolver de una manera superflua, y tal vez usted y yo somos iguales. Debemos echar mano de la sabiduría de Dios. Por último, hermanos, y para terminar con esta reflexión, y dentro de 8 días vamos a examinar ya de manera más lenta los pasajes. Punto número 4, otro hábito que lastima nuestra vida espiritual es un alejamiento gradual de nuestro caminar con Cristo. Un alejamiento gradual, vean, poco a poco, de nuestro caminar con Cristo. Un alejamiento que se da de manera paulatina. Si ven conmigo el capítulo 14, verso 53, yo me imagino que Pedro está muy frustrado y él quiere hacer valer su palabra, ¿no? Pero se da cuenta que las cosas se ponen negras. Al maestro lo van a matar, ya lo agarraron. Se supone que el Mesías es un rey poderosísimo. ¿Cómo es que los romanos lo están subyugando? Si Daniel capítulo 7 dice que el Mesías, el Hijo del Hombre, va a derrotar a todos los reinos, incluyendo a Roma. En ese momento la fe de Pedro se está desbaratando por completo, pero él quiere hacer valer su palabra. ¿Se acuerdan? Él dijo: mi vida pondré por ti. En el versículo 53, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, que en ese momento era Caifás, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos, y los escribas. Era la élite de Jerusalén, la gente más prestigiada, entre comillas, más sabios, y lo van a juzgar, y dice el verso 54, todos juntos: y Pedro le siguió de lejos. ¿Notan esa expresión?
le siguió de lejos. Si se dan cuenta, él primero está cenando con Cristo, después está orando cerca de Cristo, después empieza a alejarse gradualmente ejecutando su propia sabiduría y lastimando al soldado, pero en este punto de su caminar con Cristo, como dice el verso 54, le siguió de lejos. Tal vez aquí tenemos discípulos verdaderos, pero que siguen a Jesús muy de lejos, por cierto temor. Ponen ciertas restricciones muy adrede. Pues sí, yo voy a la iglesia, pero no me voy a volver un fanático de Cristo, tampoco. Sí, yo voy a la iglesia y leo la Biblia, pero tampoco voy a dedicar mi vida a eso, ni que estuviera loco. Ponemos ciertas restricciones y empezamos a caminar con Cristo, pero muy de lejos, con ciertos temores. Empezamos a pensar que esto se convierte como en un ritual, ¿no? Venir el domingo, hacer una oración en la comida, hacer una oración en Año Nuevo sobre todo, ¿verdad? Y pensar que eso es el protocolo cristiano. Sin embargo, eso es un hábito que nos va a llevar al fracaso y a la ruina espiritual como discípulos de Cristo. Vean cómo entonces en el verso 54 dice que lo sigue de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, todos juntos, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y perdón que sea un poquito metafórico, pero a veces nosotros empezamos a caminar de lejos, siguiendo a Cristo muy de lejos, y empezamos a calentarnos con personas que odian y repudian a Cristo Jesús. Mire, a veces es gente de nuestra misma familia, con la cual no debemos dejar de convivir, pero sí debemos entender que ellos no conocen a Dios y que muchas veces calentarnos con personas que odian a Cristo Jesús es un signo de que estamos siguiendo a Cristo muy, pero muy de lejos. Sobre todo si nos aceptan, sobre todo si nuestra presencia no causa incomodidad. Ay de vosotros cuando los hombres los alaben, porque así hicieron sus padres con los falsos profetas. Termina la historia, hermanos, y termino con la lectura nada más. Capítulo 14, versículo 66. Noten cómo esto lo llevó a una situación tristísima, dolorosa, que él no se imaginaba. Tal vez usted dice, yo nunca voy a caer en adulterio, yo nunca voy a robar, yo nunca voy a estafar, yo nunca voy a traicionar a Cristo Jesús. Y en la misma noche, por estos hábitos, usted termina como el apóstol. Nos puede pasar, hermanos, y nos ha pasado a nosotros, ¿o no? Nos ha pasado muchas veces. Y dice el versículo 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno, te vimos con él. Tal vez le han dicho eso alguna vez, tú eres cristiano, te vimos entrar a la iglesia, te vimos en las fotos de los bautismos, ¿no? Y nos lo dice gente que no conoce a Cristo y que lo repudia, y probablemente muy sutilmente decimos, bueno, sí, pero pues es que es la familia, son los amigos, ¿no? Y Pedro simplemente dice, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu acento, esa es la idea, porque los galileos tenían un acento muy distinto a los del sur, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos, hablas igualito a los galileos, tú eres su discípulo, no lo vayas a negar. Entonces él comenzó a maldecir, ¿notan eso? En su desesperación, confiar en su carne, el impulso de sus emociones, la ejecución de su propia sabiduría y el seguir a Cristo de lejos, lo llevó a maldecir. ¿Se imagina usted al apóstol Pedro, después de 3 años y pico, caminando con Cristo, regresar a las groserías, a las maldiciones y a jurar en vano, como cuando Cristo dijo, ni siquiera juren, simplemente digan sí o digan no, porque lo que es más de esto proviene del maligno. Pero empezó a decir, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez.
Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Y por qué lloraba, hermanos? Porque era un verdadero discípulo. Como cuando usted peca, cuando usted fracasa y dice, la regué, me siento muy mal, estoy devastado, estoy destrozado, negué al Señor adrede, con groserías, con maldiciones, juré en su nombre en vano. Es normal que usted se sienta mal y llore. De hecho, hay una historia, quién sabe si es cierta. Se dice que cada vez que cantaban los gallos, Pedro lloraba, ¿no? No lo sabemos, pero es lo que se dice. El punto es, hermanos, si usted está ya en ese punto de apostasía, de traición, porque miren, fue lo mismo que Judas. ¿Saben cuál fue la única diferencia entre Judas y Pedro? Que uno era un verdadero discípulo y el otro siempre fue un falso discípulo. Pero entonces cuando Cristo sabe que nosotros vamos a fallar, porque lo sabe o no, por ejemplo, los hermanitos que se acaban de bautizar, ¿van a fallar o no? Sí, van a fallar porque son discípulos débiles como yo. Pero Cristo ya lo sabe o no, y por eso nos ayuda con la predicación a que quitemos ciertos hábitos para poder llevar una vida más estable espiritualmente hablando. Cuando Cristo resucita y los busca en Galilea, como que a Pedro se le olvidó, ¿sí lo recuerdan? Y Pedro se fue a pescar con Juan y Jacobo, quienes eran pescadores. Entraron al mar, ¿sí recuerdan la historia? Estuvieron pescando, pero no encontraron nada. Seguramente eso les recordó la primera vez que el maestro los llamó. Y entonces Cristo se aparece en la playa, Él prepara una fogata, ¿se acuerdan? Está sirviéndoles todavía después de la resurrección para darles de comer. Y cuando ellos lo ven de lejos, dicen, es el maestro. Y Pedro estaba totalmente desnudo y se aventó al agua y nadó y bueno. El punto es que Cristo lo toma a solas y le dice, Pedro, o más bien le sigue diciendo, Simón, tú que eres muy inestable como una arena movediza. Y le dice, agapasme, que es la expresión griega que dice, ¿me amas? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Pregúntense bien, ¿realmente lo ama? ¿Saben cómo dice el texto griego? Y si tienen la Biblia de las Américas, se van a dar cuenta que la respuesta de Pedro no es como dice la Reina Valera. La Reina Valera dice, sí Señor, te amo, ¿verdad que sí? Pero la traducción correcta no es esa, porque el texto griego dice, te fileo. ¿Saben qué significa eso? Te quiero, te aprecio, siento algo por ti. Pero Pedro no está dispuesto a decir, te amo, con el verbo agapi, porque Pedro sabe que él no ha llegado al punto de ¿qué? Del amor, ¿se entiende? Cristo le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Jonás, agapasme, ¿me amas? Y él dice, te quiero. Otra vez reconoce que no está al punto del amor. Le vuelve a preguntar y Pedro se pone muy triste. Pero Cristo le dice al final, mira Pedro, cuando eras joven, tú mismo te vestías y te ceñías la ropa. E ibas a donde tú querías. Es decir, tú antes de conocerme, hacías tu propia voluntad. Eras dueño de tu propia vida en tus propios ojos y hacías tu propia voluntad. Sin embargo, cuando ya seas viejo, Pedro, ¿se acuerdan lo que dice el texto? Vas a extender tus manos, otro te va a vestir y te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieras. Y dice Juan al final, esto le dijo dándole a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. O sea, Cristo le está anunciando que un día Él voluntariamente va a entregar su vida para que lo maten por causa de Cristo. Al final de cuentas, les pregunto, ¿llegaremos al punto en el cual estemos dispuestos a dar la vida por Cristo o no? Fíjense, ¿llegaremos a ese punto o no? Sí, porque Cristo lo va a hacer en nosotros. Y Él mismo sabe que a veces no estamos listos, pero gradualmente ya estamos perdiendo nuestra vida. Porque el que busca su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué le ganará al hombre si gana el mundo? ¿O de qué le servirá si gana el mundo y pierde su alma? ¿Cómo está su vida, su salud espiritual con respecto a Cristo Jesús? ¿Usted camina con el Maestro? Porque miren, Enoc no experimentó algo que no podamos experimentar nosotros. Nosotros podemos caminar con el Maestro, ¿sí o no?
El maestro dijo: yo estoy con vosotros todos los días. No vea el cristianismo como un protocolo, como una religión superficial. Ser cristiano y ser discípulo significa tener una relación con Cristo. Si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y los he puesto para que lleven fruto, y su fruto permanezca. Hagamos una oración. Padre Santo, gracias por tu santa palabra. Que cada uno de nosotros salga edificado, reflexionando sobre nuestra condición personal con tu Hijo Jesús. Perdónanos, Dios, porque a veces confiamos en nuestra propia fuerza, o estamos impulsados solo por nuestras emociones, o ejecutamos nuestra propia sabiduría y caminamos muy de lejos de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Padre, por favor, porque hemos fracasado como Pedro. No somos diferentes, pero también sabemos que tú nos amas y que tú eres paciente con nosotros y que tu Hijo está con nosotros todos los días, que la presencia de tu Santo Espíritu está en nuestro corazón. Ayúdanos a avanzar. Te pedimos perdón, Señor, y suplicamos tú nos restaures y bendigas lo que resta de este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.